Capítulo 8. Félix, al llegar a su casa, sentía que toda su vida cambió en un instante. Ya había pasado por mucho desde lo que pasó con su esposa, y ahora se aunaba lo ocurrido con Sandy. Lo primero que hizo fue tumbarse un rato en la cama, mirando fijamente al techo, tratando de digerir todo lo que estaba sucediendo. Y así permaneció por un buen rato, que no supo cuánto. Y después se levantó para darse un baño. Lo necesitaba mucho para sacar un poco de la tensión que por varias horas tenía acumulada en su cuerpo. Y mientras se duchaba, se tallaba de tal manera como si quisiera barrer de su cuerpo todo sentimiento. Casi para terminar de salir de la ducha, sonó repetidamente el teléfono, y a medio secar salió deprisa para contestar, pensando que sería el señor Kyle, con noticia de Sandy. La llamada era del hospital donde se encontraba su esposa. Estuvieron buscándolo durante todo el día. No le dieron tiempo de más. Le avisaban que había tenido muy mala noche, que le habían tenido que sedar para que pudiera descansar, que le había sucedido algo muy raro y definitivamente muy ajeno a ella. Siempre había sido una paciente muy tranquila, incluso había cenado bien y la acostaron temprano, pero a medianoche despertó a gritos diciendo que ya venía, que la sacaran de ahí, que tenía miedo, que no faltaba mucho para que todos padecieran y sufrieran lo mismo que ella cuando perdió su bebé. Así estuvo por un tiempo. Después que la calmaron, empezó a hablar bajo, como si no quisiera que la escucharan, y decía que no todo terminaría ahí. Y repetía constantemente: ya viene, ya viene. Y comenzó a jalarse, tratando de lastimarse, y prefirieron sedarla. En la mañana solo despertó más tranquila y dijo: ya nació. La enfermera colgó después de decirle todo esto a Félix. Se dejó caer al sillón cercano que tenía más cercano, y con lo que escuchó no sintió el frío en su cuerpo, que permanecía solo cubierto por la bata de baño a medio cerrar. Y en su mente no cabía la idea de pensar que lo que acababa de escuchar tenía relación con el nacimiento del bebé de Sandy. Y se preguntaba: ¿sabía su esposa que estaba por nacer un bebé cuyo padre no era de este mundo? Y si era así, ¿cómo pudo salir de su letargo para expresar todo eso? Era increíble cómo, estando a muchos kilómetros de distancia, podía saber lo que horas después había ocurrido, y la noche anterior manifestar todo lo que la enfermera le dijo. A punto de levantarse para ir a recostarse un momento, le vino a la memoria a su hijo, lo que sufrió su familia al perderlo. Y ahora había nacido el hijo de un ente diabólico, y le comenzaron a escurrir lágrimas de dolor. No veía el fin a su tragedia. Félix no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido después de permanecer sollozando por un tiempo indefinido. Lo despertó el sonido del teléfono. Al abrir los ojos mientras insistía el sonido de la llamada, se levantó súbitamente. Lo primero que se le vino a la mente, esta vez, fue su esposa. Pero ahora de nuevo estaba equivocado. Esta vez, sí, era el señor Kyle. Le daría una noticia que cambiaría, sin él saberlo, el curso de su vida para siempre. Le habían llamado del hospital donde estaba Sandy, y por la voz de quien le llamó, o tenían noticias nada alentadoras en referencia a Sandy. Les pedían que acudieran de inmediato al hospital. Ya se había encargado de avisarle a su amiga. Pasarían por ella y de ahí irían al hospital. Se despidieron y Félix se vistió deprisa. Algo grave estaba ocurriendo y debían darse prisa como se lo habían solicitado. El señor Kyle, Félix y la amiga de Sandy permanecían con caras de preocupación en espera del médico para saber por qué los habían llamado.
y sintiéndose temerosos, les pedían que acudieran de inmediato al hospital. Ya se había encargado de avisarle a su amiga. Pasarían por ella y de ahí irían al hospital. Se despidieron y Félix se vistió deprisa. Algo grave estaba ocurriendo y debían darse prisa como se lo habían solicitado. El señor Kyle, Félix y la amiga de Sandy permanecían con caras de preocupación en espera del médico para saber por qué los habían llamado. Y sintiéndose temerosos de lo que escucharían, no hacían más que caminar de un lado a otro. La amiga de Sandy prefirió sentarse en la pequeña salita porque, después de tantas emociones de las que aún no se recuperaban, sentía que las piernas se le doblaban. Estaba haciendo lo correcto, porque las noticias que a continuación recibirían lo meritaban. El médico apareció frente a ellos con la clásica pregunta si eran los familiares de Sandy, a lo que ellos contestaron que eran amigos cercanos. Por la cara del médico sabían que no tenía buenas noticias. Y con solemnidad les preguntó a los dos hombres quién de los dos era Félix. Mirando a uno y otro en espera de su respuesta, Félix asintió afirmativamente a su pregunta, no sin antes decirle que tenía una noticia importante que darles. Empezó diciendo que el bebé de Sandy se encontraba estable y en perfecta salud en un cunero. No les había sido posible entregárselo a su madre para que lo alimentara por su condición. Los tres miraban fijamente al médico con gestos interrogantes en sus rostros. ¿A qué condición se refería? El médico les dijo que debido al desgarre que había sufrido Sandy al dar a la luz, había quedado con un daño muy grave, ya que él y sus colegas en tantos años de labor jamás habían visto un parto con tal magnitud de daño interno, aún con partos muy difíciles, y había perdido mucha sangre debido a esto. Entre varios daños internos habían hecho todo lo posible, pero el daño había sido irreversible. Aunado a esto, era poco lo que le quedaba de vida. Su amiga, al escuchar esto, se soltó en llanto. No podía creer que su amiga estaba perdiendo la vida lentamente. Se estaba derrumbando totalmente. El señor Kyle la tomó en brazos para consolarla y sentarla en la salita. Aún había más noticias. Sandy pedía ver a Félix antes de partir. Él ya lo sabía. Su tiempo estaba llegando a su final. Félix se llevó las manos a la cabeza y las frotaba con desesperación y dolor. El médico le pedía calma y que se dieran prisa. Para él no era sencillo decirles esto, pero mientras más se tardaban en entrar con Sandy, era perder un tiempo valioso, y le pidió a Félix que lo siguiera, mientras el señor Kyle consolaba a la amiga de Sandy y le decía que tenían que esperar un milagro, aunque él en sus adentros sabía que se engañaba. Sandy esperaba ya su doloroso final y tal vez quería pedirle perdón por última vez a Félix por sus acciones pasadas. Solo pedía el señor Kyle al cielo con esto terminaran todas sus angustias. Pero estaban muy lejos de eso. Parecía que venían en camino más pesadillas, pues todavía faltaba algo más después de lo que ocurriera con el destino de Sandy. El médico abrió lentamente la puerta de la habitación donde se encontraba Sandy, seguido por Félix, quien detrás de él estaba temblando. Muchas cosas estaban pasando por su mente. Recuerdos de su esposa, su hijo. Era un total reguilete de memorias que iban y venían mientras entraban a la habitación y miraba el estado lamentable en el que se encontraba a quien algún tiempo atrás fue su mejor amiga. Y él había sido el amor de su vida en silencio.
el motivo que había sido causa de todas sus desgracias. Y ahora ella estaba pagando un alto precio por todos esos errores de juventud. Se acercó a su cama con mucho sigilo, temiendo despertarla, pero como si Sandy lo sintiera, abrió lentamente los ojos cansados, mirándolo con ternura. En ese momento Félix no tuvo corazón para verla con coraje. Por el contrario, la miró de igual manera, incluso esbozando una leve sonrisa. El médico interrumpió a Félix para decirle que no se tardara mucho. Sandy no debía hablar mucho ni agitarse, que fuera breve. Se despidió y salió de la habitación dejándolos solos para que pudieran hablar, o más bien despedirse uno del otro. Con mucha dificultad le pidió a Sandy que acercara una silla para que se sentara a su lado y la pudiera escuchar mejor. Para ella sería un gran esfuerzo hablar y lo haría muy bajo. Entonces era mejor para Félix estar lo más cercano para poder escucharla. Así lo hizo y se sentó junto a su cama y le puso atención. Sabía que tenía el tiempo contado y no debía alargar la charla. Sandy, agitada por la debilidad, por el esfuerzo del parto, el daño y la pérdida de sangre, comenzó pidiéndole perdón a Félix en nombre del afecto que se tuvieron por años y que sabía por sus acciones había perdido. Continuó diciéndole que no había hecho con maldad las cosas, y él de sobra lo sabía. Fue un error fatal. Es más, ahora ella mejor que nadie sabía y estaba viviendo las consecuencias de sus actos equívocos. Pero era demasiado tarde para remediarlo. Solo le quedaba aceptar lo que venía para ella. Pero no se quería marchar de este mundo sin pedir perdón, en especial a él. Sabía también que no podría hacerlo con su esposa ni con su hijo, y lamentaba lo que por su causa los lastimó enormemente. Félix la observaba en silencio, lamentando lo al que se encontraba, los suspiros que entre palabras emergían de su pecho, jalando aire para poder continuar hablando. No hubo reproches de su parte. ¿Qué caso tendría ya recriminarle lo pasado? Estaba a instantes de entregar cuentas al Creador, y allá se las pedirían, pensó Félix. Lentamente se estaba apagando como si de una vela se tratara. Sus ojos perdieron la luz y la jovialidad que una vez tuvieron cuando eran niños. Se lamentaban mutuamente de cada hecho vivido, pero era tarde ya. Félix le tomó la mano y la apretó suavemente para darle los últimos ánimos. Y Sandy le pidió que la perdonara, pero que se lo hiciera saber para que se pudiera ir tranquila, o al menos solo un poco. Félix se acercó a su oreja y le dijo que la perdonaba. Él también tuvo su participación de alguna manera, pero había algo más que estaban olvidando. No terminaba todo, y Sandy lo tuvo que decir saliéndose del momento de perdón que estaban viviendo. Le pidió a Félix que se acercara de nuevo porque sentía que la vida se le estaba escapando. No lo dudó y le dijo que estuviera tranquila, que la escucharía, pero que no se agitara. Sandy le dijo que necesitaba pedirle un favor. Sabía que lo que estaba a punto de pedirle tal vez no lo aceptaría, pero él era el único capaz de hacerlo y de entender la magnitud de su pedido. Él y solo él. Félix se extrañó de lo que quisiera pedirle. Ni por asomo en ese momento se le ocurriría que fuera algo como lo que salió de los labios de Sandy al escuchar lo que ella le estaba pidiendo. Dio un salto de la silla, se tomó la cabeza y la sacudió con fuerza de manera negativa, caminando de un lado a otro de la cama donde se encontraba acostada Sandy. Tardó Félix en hablar y después de unos minutos, sin lograr calmarse al fin, pudo hablar, y lo que dijo fue un rotundo no. Calló unos instantes
mientras fijaba su mirada al suelo y de nuevo, ahora con tono aún más fuerte, repitió de nuevo la palabra no. Sandy se agitaba en su cama tratando de hacerle entender que era necesario lo que le pedía y no podía marcharse sin antes saber que él haría lo que ella le estaba pidiendo. Para Félix era un imposible. Jamás se le hubiera ocurrido algo así. De pronto, mientras esto seguía, Sandy empezó a agitarse y el aparato al que estaba conectada para monitorear empezó a sonar con intensidad y a dar movimientos en el pequeño monitor. Le faltaba el aire y con demasiada dificultad le pedía a Félix una y otra vez que le prometiera que haría lo que le pedía. Félix estaba asustado por lo que estaba sucediendo. Sandy estiró como pudo su mano en señal de que la tomara y en ese momento entró el médico con una enfermera. Sandy estaba sufriendo y aún así le pedía una y otra vez a Félix que le prometiera que lo haría y trataba de incorporarse de su cama para suplicarle. El médico le pidió a Félix que saliera porque la estaba poniendo mal. Entonces, al escuchar que a Sandy se le escapaba la vida, Félix aceptó lo que ella le pedía, o mejor dicho, le suplicaba para poder irse. Antes de salir del cuarto y mientras los médicos luchaban incansablemente por la vida de Sandy, ésta exhaló su último aliento mientras pronunciaba un débil gracias, mientras miraba a Félix dejando caer su brazo pesadamente. Sandy había dejado el mundo. Ya nada podían hacer por ella. Félix, dejando caer unas lágrimas que se deslizaban por sus mejillas, salió de la habitación dejando ahí el cuerpo de su amiga y detrás los recuerdos de su niñez y juventud. Pero ahí no se cerraba la página. Comenzaba una nueva. En cuanto lo vieron salir de la habitación, tanto la amiga de Sandy como el señor Kyle fueron a su encuentro, observando el rostro descompuesto de Félix. Inmediatamente la amiga de Sandy buscaba en Félix una explicación. Lo miraba y miraba hacia la habitación de su amiga para ver si salía un médico o enfermera que despejara sus dudas. El señor Kyle, al ver que Félix se dejó caer pesadamente en la salita de espera, escondiendo su cabeza entre sus rodillas como tratando de evitar las preguntas, detuvo a la amiga de Sandy, que estaba desesperada buscando una respuesta. Estaba a punto de ir a preguntar y justo en ese momento salieron el personal médico de la habitación y por sus caras pudieron adivinar lo que había sucedido y lo que tanto temían. Escucharon que Sandy no pudo resistir más. Tanto ellos como la misma Sandy lucharon por su vida, pero debido al problema del útero perdió la batalla. Antes de que terminara de hablar el médico, la amiga de Sandy casi se desploma en el piso de no haberla tomado por los brazos el señor Kyle. La sentó junto a Félix, que aún no salía del shock. Una de las enfermeras auxilió a la mujer dándole un fuerte calmante para que pudiera descansar y poder más tarde asimilar tan terrible noticia. Había sido un golpe muy duro para ella, solo que tenían que ser fuertes para lo que vendría en cuestión de papeleo, y lo más importante que hasta el momento habían dejado de lado, el hijo recién nacido de Sandy. Una vez que se calmaron las aguas, los dos hombres salieron de la clínica en dirección a su casa para ducharse, cambiarse de ropa y regresar. En el camino el señor Kyle le preguntó a Félix qué le había dicho Sandy antes de que dejara este mundo. Lo había visto ponerse muy mal y era natural por la pérdida de su amiga de la niñez, a pesar de todas las circunstancias. Pero él intuía que algo había sucedido ahí dentro. Félix estaba muy serio, pensativo y de cierta manera raro.
Estuvo guardando silencio por un tiempo más, hasta que por fin habló. Le contestó al señor Kyle con una pregunta antes de decirle de lo que había hablado con Sandy, y le dijo: ¿Usted cree que el mal es eterno? El señor Kyle no supo qué responder al momento. Lo miró y ya habían llegado a casa del señor Kyle. Entonces apagó el motor Félix y le dijo antes de que bajara del auto: creo que mi castigo será eterno. Más tarde paso por usted y le cuento todo. Ahora lo que necesito es estar solo por un rato. El señor Kyle se despidió y descendió del auto sin decir más. Cerró la puerta y se quedó parado ahí, a media calle, observando cómo iba alejándose el auto de Félix. Al llegar a su casa, Félix se sentó en su sillón y dejó que salieran todas las lágrimas acumuladas. Sintió como si de él saliera toda la tensión que tenía. Quería gritar. Empezó a caminar de un lado a otro sin saber qué hacer, preguntándose si era correcto lo que había aceptado unas horas atrás. Estaba entre la duda si lo había hecho por su amiga. Al estar en la situación que se encontraba grave por algo tan cruel, o el remordimiento, sabía también las consecuencias que algo así tendría. Pero también le vino a la mente su esposa y su hijo. No sabía qué más hacer. Se llevó las manos al rostro, se limpió y lo único que deseó hacer era bañarse. Miró la hora y sabía que tenían muy poco tiempo para regresar. Se encontraba contrariado. Félix se estacionó fuera de la casa del señor Kyle. Este salió deprisa para regresar a la clínica. Hablaron de si tenían que avisarle a algún familiar de Sandy. El señor Kyle no conocía a su familia. Parecía que no había nadie cercano. El señor Kyle se dio cuenta que Félix evadía sus preguntas para no hablar de lo que tenían pendiente. No quiso de momento insistir, pero al llegar a la clínica y antes de bajar del auto, Félix lo tomó del antebrazo y le dijo que tenía algo muy importante que saber. Y esto lo sabrían cuando entraran al lugar. Era una decisión terrible. El señor Kyle se alarmó, pero tenían que darse prisa. Cuando entraron, preguntaron en la recepción por el estado de la amiga de Sandy. Ella ya se encontraba más tranquila. Se aliviaron de escuchar esto. Preguntaron sobre los trámites y por el médico, para que supiera que ya estaban ahí. Llamaron al médico y después de hacer lo pertinente, pasaron por la amiga de Sandy. Y en efecto, ya se encontraba más tranquila, aunque cuando los vio no pudo evitar llorar y abrazarse del señor Kyle. La consolaron diciéndole que Sandy supo cuando la quiso y la apoyó hasta el último momento, pero ahora los necesitaba de manera diferente. Sabiendo perfectamente a lo que se referían, entonces salieron los tres de la habitación donde la habían dejado descansar, y era hora de que resolvieran el último pendiente, y que era el más difícil. Lo que tanto temían estaba por suceder. Una enfermera se acercó a ellos para pedirles que la siguieran. Al caminar por el pasillo detrás de la enfermera, no pudieron evitar sentir nervios, sobre todo Félix. A él se le había encogido el corazón y el estómago. Quien lo viera diría que iba justo por el pasillo por el que pasan los reos que están condenados a una cámara de gas. Despedía una tristeza, miedo, algo a lo que no podía resignarse tan fácilmente. Llegaron a su destino, al cual se les hizo eterno el pasillo por el cual todos avanzaron en completo silencio, y eran los cuneros. Ahí estaba parado un médico junto a tres enfermeras. Al ver que la enfermera que los acompañaba le hizo una seña para que saliera,
les dijo algo a las enfermeras que estaban con él y salió para darles encuentro. El médico les dijo que estaba enterado de lo que le había sucedido a la madre del pequeño, que ahora estaba en el cunero 32. Lamentaba profundamente lo ocurrido, pero también era necesario que decidieran qué harían con el bebé. No podían tenerlo por más tiempo, y más porque se encontraba en perfecto estado. Incluso les pidió pasar a verlo. Los tres amigos sintieron que algo frío recorría su espalda. No podían evitar sentirse incómodos al escuchar estas palabras, pero también sabían que era algo que solo ellos sabían. No podían decirlo porque no solo era un secreto terrible, y nadie creería una historia espeluznante como la que vivieron, y más si decían que el bebé era el hijo de un ente maligno que embarazó a su amiga. Los tildarían de locos. Pero, ¿qué debían hacer? Solo Félix tendría la respuesta. El médico los miró y les dijo si se quedarían ahí parados o pasarían a ver al bebé. Los tres se miraron sin decir nada y solo Félix dio el primer paso para entrar a los cuneros, para dirigirse a donde estaba el bebé de su amiga Sandy, no sin temblar levemente al igual que el señor Kyle y la amiga de Sandy. En el cunero número 32 se encontraba dentro un bebé hermoso, con cabello castaño, piel blanca y muy rozagante. La viva imagen de la belleza, vitalidad y completamente sano. Quien viera un bebé así le causaría alegría, ternura. Jamás nadie podría decir que ese pequeño ser podría reflejar maldad alguna. Por el contrario, solo era un signo de amor. Ellos mismos no lo podían creer. Ellos que sabían toda la verdad de su concepción. Ahí parados junto a él lo dudaban. Era el mismo bebé que causó el daño dentro del cuerpo de Sandy. Estaba dormido plácidamente. El médico les dijo que acababa de comer. Les dio gusto saber que pudieron alimentarlo con facilidad. Les preocupaba por la falta de su madre. No pudieron hacer otra cosa que asentir, dándole la razón al doctor. Y ahora venía la pregunta más importante de todas. ¿Cuál sería el futuro del bebé? No podían dejarlo en los cuneros. Estaba sano y su madre ya no estaría con él, concluyó el médico con estas y más interrogantes, y quedó en espera de su respuesta, viendo a uno y otro a los ojos. Quedaba en el aire la respuesta hasta ese momento mientras Félix observaba al bebé dormido como un angelito. Esa mañana fue terrible para todos. Se sentía una inmensa tristeza en el ambiente. Estaban reunidos para darle sepultura a Sandy. Ahí terminaba el sufrimiento de ella, pero no así para los demás, en especial para Félix. Necesitaba llegar a la ciudad donde vivía ahora y donde se encontraba su esposa. Se habían comunicado con él de la clínica para pedirle que fuera a verlos, así que no tardaría en ir. Aún tenía un pendiente muy importante que le había encomendado al señor Kyle y a la amiga de Sandy. Una vez que hubiera terminado el pendiente con su esposa, le había descuidado por lo ocurrido. Félix estaba por llegar a su casa. Se sentía cansado e iba pensando en Sandy, en los unidos que eran en su juventud, y ahora veía todo tan distante y no podía olvidar la promesa que le hizo antes de fallecer. Sabía que lo iba a cumplir. Él, ¿cómo no lo sabía? Sería un enorme esfuerzo, como en aquellos momentos el señor Kyle y su amiga. Al entrar a su casa después de varios días de ausencia, la sintió por primera vez más vacía que de costumbre. De momento le pesó la soledad en la que estaba, y ni más metió su maleta a su habitación. Comenzó a sonar el timbre del teléfono. Era la de la clínica. Ya lo esperaban para darle unas noticias con respecto a la salud de su esposa.
Colgó y aún con el cansancio a cuestas, hizo todo a un lado y salió en busca del único ser amado que le quedaba, aunque ella ya no lo pudiera saber por la ausencia mental en la que vivía. Cuando llegó, pudo ver a las personas que se encargaban del cuidado de su esposa, sorprendidos por alguna razón, esto reflejado en sus rostros, y lo hicieron tomar asiento en el consultorio del médico de su esposa. Félix se encontraba extrañado y no sabía qué noticias esperar. Empezó a preocuparse y pensar qué es lo que le habría pasado a su esposa en su ausencia. Pero todos guardaban silencio hasta que el médico apareció y se sentó frente a él. El médico lo primero que hizo fue tranquilizarlo, diciéndole que no eran malas noticias las que tenía que darle. Esto porque él lo vio angustiado, esperando que le explicaran el porqué de su llamado con tanta insistencia. Continuó el doctor diciendo que ellos, más que nadie, sabían por el tiempo que su esposa permanecía con ellos, que su condición era estar todo el tiempo ausente, tomando en sus brazos al pequeño muñeco, diciendo que era su hijo y lo tenía que cuidar. A Félix esto le trajo recuerdos dolorosos por la pérdida de su hijo, el cual había dejado en ese estado mental a su esposa y la causa por la que se encontraba en esa clínica mental. De momento desvió su mente de las palabras que le decía el médico y que él escuchaba lejanas, pero el médico le hizo regresar a la realidad y continuó diciéndole que hacía un par de días su esposa tuvo un cambio significativo en su conducta. Los había sorprendido gratamente. Se había levantado con ánimo, comió bien y lo más importante es que había dejado de lado el muñeco con el que llegó con ellos. Incluso les pidió que se lo llevaran. Les dijo que no necesitaba más tenerlo con ella porque era un muñeco, lo cual significaba que su mente empezaba a despertar y volver a la realidad lentamente, lo cual le significaba un gran gusto porque era un signo de mejoría en su salud, por lo que le pedían verla para conocer su reacción. Querían ver si ahora lo reconocía, y esto porque cuando la internó, ella al principio lo reconocía y le pedía que buscara a su hijo, pero poco a poco se empezó a desconectar de la realidad y dejó de reconocerlo. Hablaba poco, solo automatizaba las cosas y se dirigía al muñeco como si fuera su hijo. Félix estaba consciente que todo eso era verdad. Después tuvo aquel episodio en el que se alteró pronunciando las mismas palabras una y otra vez. De ya viene, ya va a nacer. Esto sacó de balance a Félix, ya que él sabía lo que había pasado y no quería ligar con los acontecimientos. Pero ahora no sabía qué pensar. Ella, por lo que le dijo. El médico no pronunció nada extraño. Muy por el contrario, mostraba signos de ir recuperando su salud. Con nerviosismo, acompañó al doctor a ver a su esposa. No sabía cómo sería la reacción de ella, pero si no había tenido cambios extraños, confiaba en que todo saliera bien para ellos. Y para sí también pensaba que tal vez con la partida de Sandy se cerrara ese capítulo. Se quería ver optimista al respecto, aunque él tenía todavía un compromiso en su ciudad natal. El enfermero abrió lentamente la puerta de la habitación de la esposa de Félix, no sin antes dar un par de toques en la puerta por respeto y para avisar que iba a entrar como siempre lo hacía. Entraron detrás de él y para su sorpresa la mujer se encontraba tranquila, repuesta y con un semblante muy agradable, de buen color. Eso le dio mucha alegría a Félix. Se notaba en verdad, como le dijo el médico, que su esposa estaba mejorando mucho. Ella los vio y sonrió, algo que no hacía desde hace mucho tiempo.
Se encontraba sentada en una silla al lado de su pequeña cama. Se levantó y caminó en dirección de Félix. Lo llamó por su nombre, tocándole el rostro y mirándolo como si fuera regresando de un largo viaje. Se abrazó fuertemente a su cuello. Félix la tomó de la cintura y la abrazó contra él, dejando caer lágrimas de gusto. Por fin su esposa estaba de regreso. Lo había reconocido. Los 6 presentes se miraban con gusto de saber que su trabajo había dado frutos y la mujer se estaba recuperando favorablemente. Aún tenían trabajo que hacer con ella. Necesitaban estudios. No podía descartar del todo alguna recaída y tenían que hacer lo necesario para que todo saliera bien. Y si así fuese el caso, la darían de alta con sus consultas mensuales, como allí en la clínica lo habían hecho siempre con sus pacientes. Los dejaron solos para que platicaran un momento. Félix se los agradeció. Tenían varias cosas que platicar, aunque él omitiría decirle lo del viaje a su ciudad. Lo que menos necesitaba ella en esos momentos de lucidez era que él le recordara los eventos tan pesadillescos que la habían llevado a estar en ese estado y en aquel lugar. Platicaron un buen rato y ella le dijo que ya era tiempo que la sacara de ahí. La trataban bien, pero ella quería regresar a su casa. Se encontraba mejor y sabía que lo estaría aún más de regreso en su casa. Félix le dijo que le daba mucho gusto escuchar que le dijera todo eso, pero aún tenían que hacerle varias pruebas para asegurar que todo estuviera en orden. Le dijo que no se preocupara. Los médicos estaban seguros que ella se encontraba mucho mejor y le dio ánimo para pasar unos cuantos días más ahí. Ella le sonrió y le dijo que estaba segura que así sería. Tenía muchas cosas que hacer fuera de ahí y que él la necesitaba. Félix tomó sus manos entre las suyas y las besó con cariño y después le dio un beso en la frente de despedida para hablar con el médico. Al llegar a la puerta, volteó la cabeza en dirección a ella y su esposa le mandó un beso que él recibió con la palma de la mano y lo guardó en su puño. Así lo hacían cuando se despedían. Félix pensaba en lo que el doctor de su esposa le había dicho de ella si todo iba de la misma manera. Por ese lado estaba tranquilo, pero no dejaba de pensar en el señor Kyle. Tenía que llamarle para darle la buena noticia y para saber cómo iban las cosas por allá. Era otra preocupación, pero no quería comunicarle nada de esto a su esposa. Ya vería cómo se las arreglaría con esa situación. El señor Kyle lo entendería y le ayudaría. Ya verían qué hacer a ese respecto. Ahora tenía que concentrarse en la salud de su esposa, ya que si le daban el alta tendría que ir antes a su ciudad para arreglar aquello. Lo estaba inquietando. Por ahora necesitaba descansar un poco porque no había tenido oportunidad de hacerlo desde su llegada, para más tarde comunicarse con el señor Kyle y ponerlo al tanto de todo ahí. Pasaron unos días y todo iba favorablemente para su esposa. El médico le dijo que de seguir así no veía necesario retenerla más en la clínica, así que no había más que esperar. En las visitas platicaban de otras cosas. No quería recordarle nada que le perjudicara en su avance, mucho menos que faltaba poco para que pudiera salir y estar de nuevo juntos. Se tenían el uno al otro, así sería más llevadera la pérdida de su bebé. Pero el destino les tenía reservado algo muy distinto, y no tardarían mucho en darse cuenta. El terror de nuevo estaba próximo a sus vidas, o tal vez, y lo más probable es que nunca salió de ellas. Por fin llegó el día esperado y después de varios exámenes el médico de la esposa de Félix les dijo que ya era tiempo de irse a casa.
Les firmaría el alta médica. Solo les pedía algo. Tendrían que ir a revisión mensual o en su defecto si ella decayera por alguna situación, esperando que ese no fuera el caso y solo acudieran periódicamente. Félix no podía estar más contento con esa situación, pero no todo era lo que él creía, y recordaría las palabras del señor Kyle. Cuando llegó Félix por su esposa, ella ya estaba lista, se veía contenta y no era para menos. Se despidió de todos y les agradeció su atención. Ellos estaban más que satisfechos de haber ayudado a la mujer, aunque no entendían su recuperación en tan poco tiempo y que saliera así de su letargo de la nada. Pero al fin ya estaba mejor. Félix y su esposa en el auto sonreían de volver a su hogar y empezar de nuevo. Su esposa miraba la calle a ambos lados, a pesar de que fueron meses los que permaneció encerrada en aquella clínica. Para ella habían sido años, y ahora veía las calles y más, cuando sabía que iba directo a su casa con su esposo. Pero había algo que, por lo rápido que se habían dado las cosas, no se percató hasta ese momento Félix, mientras la observaba mirando todo por la ventanilla del auto, que durante las últimas visitas y ahora que ya estaban en camino a casa, que su esposa no le había mencionado para nada a su bebé. No hablaba de otra cosa más que de llegar a casa. Quería estar de nuevo en su hogar. Él sabía que tarde o temprano tendrían que tocar el tema. Pensaba que lo recordaría al llegar a casa y eso podría afectarle. Pero la amaba y haría todo para que ella estuviera bien. La ayudó a bajar del auto y se quedaron unos minutos fuera de su casa, observándola. La tomó por los hombros para darle seguridad. Después le tomó la mano y se encaminaron para entrar. No se imaginaban que estaban a punto de entrar a un nuevo episodio de terror. Algo se estaba gestando dentro de la mente de su esposa y estaban a poco de saberlo. Su vida de nuevo estaba a punto de dar un vuelco y regresarían a los días de pesadilla que pensaron habían quedado atrás.